Isaías capítulo 34, ¿ya lo encontraron? Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, deseamos que nos guíes tú a través de ella y que nos enseñes las cosas escondidas que pudiera ver en este capítulo que vamos a estar estudiando hoy y que las uses, Señor, para que podamos arraigar nuestros corazones más en tu palabra y no en filosofías huecas de los hombres o en enseñanzas vacías que quizás hayamos recibido antes, sino que sea en tu mera palabra, guiados por el Espíritu Santo, para que podamos saber con exactitud, Padre Santo, lo que tienes para nosotros, lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Nos encomendamos a ti entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice... Amén. Muy bien, como siempre les he dicho, yo tengo una Biblia de estudio y en mi Biblia de estudio el encabezado de este capítulo dice la ira del Señor contra las naciones. La ira del Señor contra las naciones. Esto es importante por el contexto de lo que vamos a estar viendo. Porque en los capítulos anteriores hemos estado viendo acerca de los ayes. Hemos visto 6 ayes en los capítulos anteriores que hemos estudiado, en los que Dios declara por medio de Isaías estos ayes sobre Jerusalén, sobre todo lo que es la tribu de Judá y sobre Asiria. Sobre Jerusalén, sobre todo lo que es la tribu de Judá y sobre Asiria. En los 2 capítulos siguientes, el 34 y el 35, vamos a ver 2 profecías específicas que hablan muy específicamente de uno, lo que le va a pasar a la tierra, lo que le va a pasar a la tierra fértil, de las naciones que se van a transformar en un desierto. Dios va a tomar la tierra fértil de las naciones y las va a transformar todas en un desierto. Eso es de lo que se va a tratar el capítulo 34. Pero luego en el capítulo 35, vamos a ver cómo el desierto se va a transformar en tierra fértil. O sea que los papeles se van a invertir, se van a voltear. Y esto es lo que el Señor nos va a mostrar aquí. Ahora esto tiene un significado para el tiempo en el que sucedieron las cosas que está mencionando aquí Isaías en el capítulo 34, pero también tiene un elemento que se va a ver en el futuro, porque en el contexto inmediato vamos a poder ver que Isaías continúa con el mismo pensamiento que comenzó en los otros capítulos del juicio que viene contra los asirios. Sí, en el contexto inmediato, y acuérdense que siempre les he dicho que lo más importante que podemos nosotros ver y examinar en un pasaje bíblico para tener la interpretación correcta es ver que el contexto, porque un texto fuera de contexto se convierte en ¿qué? En pretexto. Entonces tenemos que ver el contexto y aquí tenemos 2 contextos, uno inmediato, en donde podemos de nuevo ver que Isaías continúa con el pensamiento del juicio que viene contra los asirios, pero un contexto mayor. Y podemos ver este pasaje como un anuncio del juicio que vendrá contra las naciones durante lo que se conoce en el Apocalipsis como la gran tribulación. Como los eventos que van a suceder que en el Apocalipsis, se llaman la gran tribulación y de los cuales el Señor Jesucristo también habló en Mateo capítulo 24. Jesús y otros de los profetas del Antiguo Testamento claramente hablan de un tiempo al que se le refiere como la gran tribulación. Y va a ser un tiempo en donde van a pasar cosas que el hombre nunca se imaginó que podían pasar. Sí, como vamos a ver, si creen los, entre comillas, científicos, que ahorita hay un calentamiento global, espérense a que sigamos leyendo acerca de estas profecías. Lo que están prediciendo ahorita los del calentamiento global no tienen idea de lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, este va a ser un tiempo en el que el juicio de Dios va a caer sobre la tierra y las condiciones en la tierra serán las peores que hayan visto en toda la historia de la humanidad. Las podemos leer acerca de ello en Apocalipsis 6, 8, 9, 6, capítulo 6 y capítulos 8 al 9 y los capítulos 16 al 18. Y se describe este tiempo tan horrible que pasará sobre la tierra. Ahora, la razón por la que este capítulo se relaciona con los últimos tiempos es porque algunas de las cosas que se describen en este capítulo 34, no solo podemos ver que están hablando de Israel o sus atacantes, sino que también podemos ver que está hablando acerca de todas las naciones del mundo. Y el Señor puede referirse acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente en particular, pero cuando se refiere a todas las naciones del mundo, quiere decir que lo que va a hacer o lo que está haciendo va a afectar a todo el mundo, así como el diluvio. ¿Verdad? El diluvio afectó a todo el mundo, aunque hay gente que no cree que fue un diluvio mundial, pero el diluvio afectó a todo el mundo y hay claramente vestigios de vida marítima hasta en el Gran Cañón. ¿Sabían ustedes que en el Gran Cañón se pueden encontrar fósiles de moluscos
Imagínense qué distancia hay del Océano Pacífico a Arizona. Y sin embargo se pueden encontrar asentamientos en donde se han encontrado fósiles de moluscos que nada más pueden vivir en el mar. ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Cómo llegaron tantos? ¿Cómo están en las diferentes capas de arena y de tierra que están en el Gran Cañón? La única explicación es un diluvio mundial que cubrió toda la tierra y arrastró cosas para lugares en donde no deberían estar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, cuando vemos que algo que el Señor está haciendo, que es horrendo, que es terrible, afecta a todas las naciones, podemos decir, casi sin duda equivocarnos, que se trata de la gran tribulación. Entonces, miren el versículo 1 del capítulo 34 de Isaías, ahí lo tenemos claramente dicho. Acérquense naciones y júntense para oír ustedes, pueblos, presten atención. Que escuche la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Entonces es obvio aquí que el Señor está haciendo un llamado a todas las naciones del mundo. No es solo a Israel o a sus atacantes, sino a todas las naciones. Y entonces esto de lo que está hablando, estos eventos de los que va a hablar más adelante, van a afectar a todo el mundo. Vean el versículo 2 y lo seguimos confirmando. El Señor está enojado ¿contra quién? Contra todas las naciones, no Israel, no Jerusalén, no Judá nada más, no es Siria nada más, sino contra todas las naciones. Se ha indignado contra todas ellas. Por eso ¿a qué va a hacer? A destruirlas y a entregarlas al matadero. Entonces, si se está dirigiendo a todas las naciones, ¿a quién va a destruir y va a entregar al matadero? A todas las naciones, ¿verdad? Entre la cual se encuentra nuestra nación. No le hace de dónde se consideren ustedes ciudadanos, no importa si consideran esta su nación o México su nación o su nación está en Centro, Sudamérica. Cuando habla de que todas las naciones van a ser destruidas, todas las naciones van a ser destruidas. Así es que no hay para dónde huir una vez que la ira de Dios, una vez que Dios decide enviar su ira sobre la tierra. No hay dónde esconderse. Y aun cuando, vamos a ver, aun cuando se quieran la gente esconder, se va a querer esconder, pero le va a pedir a las rocas que caigan sobre ellos para que los escondan precisamente de lo que Dios está haciendo. Noten el versículo 3. Los que mueran en ellas quedarán abandonados y sus cadáveres despedirán mal olor. La sangre de ellos hará que los montes se derritan. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Verdad? Los que mueran en ellas quedarán abandonados, ok, lo entendemos. Sus cadáveres despedirán mal olor, sí, eso lo alcanzamos a entender. Yo no sé si ustedes alguna vez han olido algo muerto. No necesariamente un ser humano, pero un animal, un perro, algo. Y, ay, Diosito santo, qué bárbaro, el hedor es horrendo. Ahora imagínense toda la gente que va a estar muerta, que va a caer muerta y que va a quedar nada más ahí tendida en donde cayó muerta y se va a empezar a pudrir y va a empezar a oler muchísimo. Pero lo que me llama a mí la atención es la sangre de ellos hará que los montes se derritan. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que se va a derramar tanta sangre que la sangre, el peso de la sangre, así como las aguas, así como caen los diluvios y las aguas deslavan los montes con árboles y casas y todo eso. La sangre, la cantidad de sangre que se va a derramar va a ser tanta que van a poder también así deslavar las laderas de los montes. ¿Okay? Y muchas veces les he hablado acerca de los términos antropomórficos, ¿verdad? Que el Señor nos habla en términos antropomórficos para que entendamos, para que nos demos una idea de lo que está pasando. Esta es la idea que quiere que tengamos aquí. No va a haber una sola persona viva, no va a haber una sola persona que su sangre no sea derramada, que esté aquí en la tierra. Y vamos a ver más adelante que nosotros no vamos a estar aquí en la tierra. Ahora, la sangre de los muertos sería entonces una cantidad tan grande que crearía deslizamientos de los montes. Iba a ser una cantidad tan grande de sangre que si corría por los montes iba a arrastrar con casas, con árboles, con rocas, con todo tipo de cosas. Y esto es precisamente una de las cosas por las que identificamos lo que Isaías está diciendo aquí con el Apocalipsis. Porque una visión semejante a esta es la que se nos da en Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 17 al 20. Noten lo que dice ahí. En ese momento, del templo que está en el cielo, salió otro ángel. También llevaba una hoz afilada. Y un ángel más salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego.
Con fuerte voz llamó al ángel que tenía la hoz afilada y le dijo, usa tu afilada hoz y vendimia, que quiere decir colecciona, recoge o pisca, los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Con las uvas se está refiriendo a las personas que ya están listas para ser juzgadas. Versículo 19. El ángel lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió o coleccionó, recogió su viña. Y luego echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Sí saben lo que es el lagar, verdad? El lagar es donde se echan las uvas para pisarse y extraer el jugo de las uvas. Entonces dice, y luego echó las uvas a los seres humanos que recogió en el gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20, y se exprimieron las uvas en el lagar fuera de la ciudad. Noten, y la sangre que salió del lagar les llegó a los caballos hasta los frenos a una distancia de 288,000 metros. 888,000 metros, que son 288 kilómetros, creo, que equivalen como a 200 millas. Imagínense el doble de la distancia de aquí a Los Ángeles, ida y vuelta, ¿verdad? Ida y vuelta. Y luego como 5 pies y medio, como 6 pies y medio, más o menos de mi estatura, como 5 pies y medio, ¿ok? 200 millas de distancia y 5 pies y medio de profundidad va a ser la sangre que se va a derramar, que va a salir del lagar de la ira de Dios durante la gran tribulación. Es tremendo. Esto es para darle miedo a cualquiera. Cualquiera debería pensar, yo no quiero estar aquí, yo no quiero ser parte de eso, yo quiero, ¿cómo le hago para no ser parte de eso? ¿Sí? Pero de todas maneras, aunque se ven esas cosas, de todas maneras la gente no escucha, no entiende, no se da cuenta. O si se da cuenta, cree que de alguna manera a ellos no les va a afectar en nada. En el versículo 4, noten lo que dice, se vendrá abajo todo el ejército de los cielos, como cuando se caen las hojas de las parras y de las higueras, y los cielos mismos se enrollarán como un pergamino. Aquí tenemos otra cosa de la cual se nos habla más adelante en el Apocalipsis, pero noten que dice que se vendrá abajo todo el ejército de los cielos. El ejército de los cielos pueden ser las estrellas, pueden ser los meteoritos, también podemos considerarlos demonios o potestades o cosas de esa índole que vamos a ver ahorita más adelante. Pero noten que dice que van a venir abajo todo el ejército de los cielos como cuando se caen las hojas de la parra y de las higueras, y los cielos mismos se enrollarán como un pergamino. Entonces todos los astros, todos los cuerpos del cielo van a caer a la tierra, y luego el cielo es como, ¿sí se acuerdan de aquellas cosas como en las ventanas que se jalaban y se enrollaban todas para dejar la ventana descubierta? Así es como de repente el cielo se va a enrollar como un pergamino. Entonces los ejércitos de los cielos aquí se pueden referir a deidades paganas, ¿sí? Y luego los cielos enrollados quiere decir que el cielo como lo conocemos nosotros va a desaparecer. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué vamos a ver cuando el cielo se desaparezca? No tenemos idea, pero el cielo va a desaparecer, ya no va a existir. Pero de nuevo, las deidades paganas a las cuales ellos adoraron van a caer del cielo. En Segunda de Reyes capítulo 17, los versículos 16 y 17, noten lo que dicen. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, los que pusieron, ¿se acuerdan?, en el norte y en el sur para no tener que ir a Jerusalén a adorar a Dios, ¿ya? Y también imágenes de Ásera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Incluso llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas, y se entregaron a practicar la adivinación y los agüeros. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esa manera provocaron su ira. Entonces el Señor va a deshacer todo eso, todo aquello que ellos exaltaron, levantaron como aquello en lo que podían poner su confianza, aquello en lo que podían confiar de que los iba a resguardar, de que los iba a cuidar. Dios va a hacer que caigan del cielo, ¿sí? Porque todas esas imágenes, todos esos dioses a los que finalmente comenzaron a adorar, los influenciaron tanto que empezaron a tomar a sus hijos y a sus hijas para presentarlos como sacrificios vivos, sacrificios quemados a esos dioses,
¿sí? Y se entregaron a practicar adivinación, ¿sí? Que es como el horóscopo, como leer cartas, como leer los asientos del café, como todas esas cosas que se hacen a veces para tratar de conocer el futuro. Porque hay mucha gente que quiere saber el futuro, ¿verdad? Es muy sencillo el futuro, nada más hay dos cosas importantes que saber del futuro. Una es en dónde vamos a pasar ese futuro, en el cielo o el infierno. Y la segunda es cómo salvarnos para no pasarla en el infierno. Todo lo demás en realidad no importa. Todo lo demás es secundario, pero la gente se preocupa más por todo lo demás que preocuparse por lo final, ¿verdad? Porque no creen en la eternidad. Y si creen en la eternidad, creen que van a estar ahí porque son buenas personas, porque se han portado bien. Inclusive hay muchos cristianos que creen que porque son buenos cristianos van a entrar en el cielo, y la única razón por la que se va a entrar en el cielo no es por ser buenos, seamos cristianos o no, es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. ¿Sí? En Efesios capítulo 6, el versículo 12, Efesios capítulo 6 y el versículo 12, noten lo que dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra ¿qué? Principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes, que quiere decir ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que quiere decir que hay huestes, hay ejércitos espirituales de maldad en el cielo, que andan dando vueltas, andan cazando a los seres humanos, andan tratando de hacer caer a los seres humanos en pecado, influenciarlos para que hagan lo que el Satanás quiere que hagan y para que no escuchen la voz de Dios. ¿Ok? Entonces no estamos luchando, a veces creemos que estamos luchando contra la persona que está enfrente de nosotros, pero no estamos luchando contra esa persona, estamos luchando contra enemigos que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y luego los cielos enrollados como un pergamino es algo de lo que leemos en Apocalipsis también. Noten en Apocalipsis 6, los versículos 12 al 17, Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Escuchen el versículo 15 o léanlo porque ahí está en la pantalla. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero, que es Cristo. Versículo 17. El gran día de su ira ha llegado. Y luego, ¿cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá mantenerse en pie? El único que va a poder mantenerse en pie es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. El único que va a poder permanecer en pie es aquel que su confianza completa para su salvación de estas cosas tan horrendas que van a estar pasando es su fe en Jesucristo. Es creer que el sacrificio de Jesucristo pagó por su pecado y por ello es libre de todo esto. Pero los que no tomaron esa decisión van a andar como estas personas, pidiéndoles a las piedras que cayeran sobre ellos, que caigan sobre ellos, porque no quieren estar delante del Cordero. Aquel que fue el Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se va a convertir en el juez de todo el mundo en aquel día. Y ahora ya no lo vamos a ver como cordero inmolado, ahora lo vamos a ver como el rey verdadero, tomar su lugar como el rey y juez, y él es el que va a juzgar a toda la tierra, a toda persona, de toda tribu, de toda nación. Y la cosa es en qué lado nos vamos a encontrar nosotros. O vamos a estar del lado de los que somos justificados por la sangre del Cordero, o vamos a estar del lado de los que seremos juzgados por el Cordero mismo. Entonces la advertencia concerniente a este tiempo en el que Dios está airado contra la tierra no está dirigida al pueblo de Dios, sino a las naciones. Y cuando hablo del pueblo de Dios estoy hablando en contexto de Judá y de Jerusalén en aquel tiempo, pero durante el tiempo de la gran tribulación estoy hablando del pueblo de Dios, que somos los que creemos en Él, creemos en su Hijo Jesucristo.
¿Entiende? Esto es porque el pueblo de Dios será librado de los terrores de la gran tribulación. ¿Quién dice amén? Ok, no los pone muy contentos la noticia. El pueblo de Dios será librado de los terrores de la gran tribulación. Aunque puede que tengan que pasar por serias dificultades durante los tiempos en que se acerca el momento de la gran tribulación, ellos van a ser librados. Hay teólogos que creen que la iglesia va a pasar por parte de la gran tribulación, quizás el comienzo de la gran tribulación. Hay naciones en donde ya el pueblo cristiano está pasando por gran tribulación por su fe. Asiria es uno de esos países, perdón, Siria es uno de esos países en donde el pueblo de Dios está sufriendo muchísimo por su fe. Quitaron al Talibán, pero dejaron a alguien peor. Y eso es lo que parece que le ha sucedido a Estados Unidos muchísimo tiempo, ¿no? Quiere ayudar a algún pueblo a que llegue la democracia a ese país y ayuda a los rebeldes a quitar al líder, a quitar al dictador, a quitar al presidente, y luego pone otro que le salió peor que el que quitó, ¿verdad? Porque no hay nadie perfecto en esta tierra. Entonces mejor, yo digo, déjenlos en paz. Yo digo, déjenlos, que hagan lo que van a hacer. Pero es que hay gente inocente que se está muriendo. Sí, aquí en Estados Unidos hay millones de niños que están muriendo cada año por medio del aborto. Preocúpense por esas personas también. Preocúpense por esos niños también. Preocúpense por la muerte de inocentes aquí en Estados Unidos también. En lugar de tratar de andar solucionando problemas en todos los lugares y no solucionan nada porque a veces dejan las cosas peores de cómo las encontraron. Digo, no nos vamos muy lejos, vamos a Vietnam nada más. ¿La dejaron mejor o peor de lo que la encontraron? Peor. Nicaragua la dejaron peor o mejor de lo que la encontraron. El Salvador lo dejaron peor o mejor de lo que encontraron. Gracias a Dios han estado saliendo adelante y ahora hay presidentes que son cristianos, que creen en Dios, que tratan de hacer las cosas correctamente. Pero cuando recién las dejaron peor de cómo las encontraron. Sí, aunque por eso mejor, pero ya, no quiero hablar de política. Entonces, la advertencia es concerniente a este tiempo en la que Dios está airado contra la tierra, no está designada de nuevo para el pueblo de Dios, sino para las naciones. Y esto es porque el pueblo de Dios será librado de los terrores de la gran tribulación. Aunque puede de nuevo que tengan que pasar por dificultades en los tiempos antes de que llegue la gran tribulación, van a tener que pasar por esos tiempos. De todas maneras, el pueblo de Dios va a ser liberado de esa gran tribulación. Y por eso se nos dice en Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36, note, pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día, cuando la ira de Dios empiece a ser derramada sobre la tierra, no les sobrevenga de repente. Para que no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Nunca pensamos en esto. La verdad es que estas cosas están tan lejos de nuestra mente que si no son traídas a nuestra atención en la iglesia por medio de un estudio como este, ni siquiera pensamos en ello. Ni siquiera pensamos en ello. Por eso tenemos que estar estudiando la palabra y por eso tenemos que estar volviendo a la palabra constantemente y ver estos pasajes que son a veces difíciles de entender, que nos dan miedo, sí, pero que nos dejan saber, ok, chécate, examínate. Considera tu manera de vivir. Tu manera de vivir demuestra que eres salvo o tu salvación es nada más de los labios para afuera. Porque todo el mundo puede decir Jesús es el Señor. Los demonios, se los he dicho muchas veces, creen en Dios y ¿qué más hacen? Tiemblan. ¿Pero quiere decir que los demonios pueden ser salvos? No, ellos decidieron hace mucho tiempo que no querían nada que ver con Dios, no querían tener nada que ver con Dios. Entonces por eso nos llama a examinarnos,
Por eso nos llama a que meditemos en nuestra manera de vivir y ver si estamos viviendo de una manera que manifiesta que somos lo que decimos ser. Entonces, de acuerdo a lo que Lucas nos dice aquí, debemos estar preparados para que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, seamos llevados a los cielos en el gran arrebatamiento. Porque va a haber un arrebatamiento, va a haber un tiempo en el que el Señor va a venir, va a descender desde los cielos y va a llamar a su pueblo. Y los muertos en Cristo, se nos dice, van a resucitar primero. Y luego, ¿qué? Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Y luego el versículo 18 dicen, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Sí? Me acuerdo por allá en los años 70, cuando nació el movimiento de Calvary Chapel. Me acuerdo que el saludo de las iglesias era Maranata. Llegaba a la iglesia uno y en lugar de decir Dios te bendiga, era Maranata. El Señor viene pronto. Y estaba tomado de este pasaje en particular, porque cuando decían Maranata era para recordarnos los unos a los otros que en cualquier momento el Señor iba a venir. Y creo yo que debemos tener eso en mente también nosotros. Debemos acostarnos pensando en que el Señor puede venir esta misma noche. Debemos levantarnos quizás un poco desilusionados de que no vino, pero anticipando que puede venir en cualquier momento del día, porque Dios, aunque dice que va a venir como ladrón en la noche, no quiere decir que necesariamente tiene que venir de noche. Va a venir como ladrón en la noche, o sea que va a venir cuando nadie lo espere. ¿Sí? Pero deberíamos de pensar más en eso, deberíamos de pensar más en el hecho de que Jesucristo puede volver en cualquier momento por nosotros. Porque si pensamos de esa manera, las cargas no van a ser tan pesadas. Las tribulaciones no nos van a hacer tanto daño. Y las aflicciones vamos a saber que son temporales, porque en cualquier momento el Señor viene por nosotros, o en su defecto nos llama a su presencia y vamos a ser libres de todo esto. Entonces tenemos que animarnos los unos a los otros con esas palabras. Pero mientras tanto, en la tierra, lo que va a estar sucediendo, de nuevo volviendo a la gran tribulación, noten el versículo 5 de Isaías 34. Mi espada se embriagará en los cielos y mi sentencia caerá sobre Edom, sobre el pueblo que he decidido, ¿qué dice? Exterminar. La espada vengadora del Señor pasa de demoler el ejército, de destruir el ejército de los cielos, a destruir a Edom en particular. Lo que quiere decir que Edom está destinado para esa destrucción total. ¿Sí se acuerdan quién es Edom, verdad? ¿Y quiénes los edomitas? Los edomitas eran los descendientes del hermano alejado de Israel. ¿Cómo se llamaba? Esaú. Y Isaías, se enfoca en el juicio que vendrá sobre ellos, usándolos como un ejemplo del juicio mucho más grande que vendrá sobre todas las naciones que ya mencionamos en los versículos 1 y 2. Y representa a todos los incrédulos alejados de Dios. Entonces, cuando habla de Edom en aquel tiempo, está hablando de una nación. Pero cuando habla de Edom, transportado este pensamiento a los tiempos de la gran tribulación, está hablando acerca de todos los incrédulos que están alejados de Dios. Está hablando de todos aquellos que, como Esaú despreció su primogenitura, todos aquellos que han despreciado la oferta de salvación que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Versículo 6, noten lo que dice: la espada del Señor está llena de sangre, está empapada de la grasa de la sangre de los corderos y de los machos cabríos y de la grasa de los riñones de carneros. En Bosra se ofrecen sacrificios en honor del Señor, en Edom hay una gran matanza. Noten aquí, por favor, pone aquí el Señor como una visión, como un cuadro para que veamos los sacrificios que se presentaban en aquel tiempo delante de Dios para la expiación de pecados. ¿Sí? Recuerden cuando se presentaba el holocausto, se tenía que quemar completamente el cordero o el chivo que se presentaba como sacrificio. Se quemaban las entrañas, se quemaban la piel, se quemaban los riñones, se quemaba todo completo
a veces por separado, porque ese era un holocausto completo, total, presentado delante de Dios. Sí, eso es el holocausto. Y es lo que está hablando aquí. La sangre y la matanza aquí asemejan la destrucción de Edom con la destrucción de las naciones. Y presenta esta imagen de los sacrificios, porque el pecado solo puede ser expiado por un sacrificio. Podía ser expiado por un sacrificio de un animal. Y el pecado de todos y cada uno de nosotros se tiene que pagar. Se tiene que pagar, es una deuda que la humanidad tiene con Dios. Es una deuda de pecado y todo el pecado nuestro se tiene que pagar. Y se va a pagar de una de dos maneras. O vamos a aceptar el sacrificio de Jesucristo como aquel que paga por nuestros pecados, o vamos a tener que pagarlo con nuestra propia sangre, con nuestra propia muerte. Y sabemos que la muerte no es nada más la muerte física. Sabemos que la muerte es una separación de Dios eternamente. Es una separación de Dios eternamente. Entonces el pecado solo puede ser expiado por un sacrificio. Y ese sacrificio va a ser un sacrificio ya sea presentado por el pecador en su propio cuerpo, ¿sí? O va a ser el sacrificio sustitutivo de Jesucristo por nuestros pecados. ¿Cuál es el sacrificio que queremos que se presente? ¿Cuál es el sacrificio que queremos presentar? ¿Verdad? Queremos pagar con nuestra propia vida, porque no va a ser nada más pagar con nuestra propia vida. No estamos hablando de ya se murió, ya se acabó el sufrimiento. Estamos hablando de una eternidad en el infierno. Estamos hablando de una eternidad de condenación. Hablando de Jesús, en Apocalipsis 19 y el versículo 15, Apocalipsis 19 y el versículo 15, noten que dice, de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. Y hablamos acerca de lo que es el lagar, ¿verdad? En donde llevaban las uvas para ser pisadas, para extraer el jugo que luego se convertía en vino. En Apocalipsis 14, versículos 17 al 20, dice esto, en ese momento del templo que está en el... ya lo leímos ese, vamos a leerlo de nuevo. En ese momento del templo que está en el cielo salió otro ángel y también llevaba una hoz afilada. Y un ángel más salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Con fuerte voz llamó al ángel que tenía la hoz afilada y le dijo, usa tu afilada hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña, y luego echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y se exprimieron las uvas en el lagar fuera de la ciudad, y la sangre que salió del lagar llegó a los caballos hasta los frenos, a una distancia de 288,000 metros. Sí, entonces fue algo impresionante como ya vimos. Versículo 7, entre los animales sacrificados hay búfalos, toros y becerros. El país se empapa de sangre y el suelo queda saturado de grasa. Los animales mencionados aquí, los búfalos, los toros y los becerros, representan los líderes y tropas de Edom. Representan los líderes y tropas de Edom. Y finalmente son los reyes y tropas contra quienes peleará el Señor en la batalla del Armagedón. Todos hemos oído de la batalla del Armagedón, ¿verdad? Si no lo han leído, no lo han oído, lean el capítulo 16 de Apocalipsis y van a ver lo que va a suceder durante la batalla de Armagedón. Y el hecho de que Isaías asocia este tiempo de juicio con los sacrificios nos dice que esto es lo que se puede considerar como un pago delante de Dios por el pecado. De la misma manera en que la víctima del sacrificio pagaba por los pecados del que presenta el sacrificio, así el sangriento juicio del pecado en el Armagedón será un pago por la culpa del pecado. Gracias a Dios de nuevo que como cristianos nosotros no vamos a estar aquí para esos sucesos. Nosotros no vamos a estar aquí para esos eventos. Porque si el hombre no quiso creer, que el sacrificio de la sangre de Cristo es suficiente para pagar por su pecado, va a tener que pagar él mismo por su pecado con su propia sangre. En el versículo 8 de Isaías 34, noten que dice, ciertamente ha llegado el día de la venganza del Señor, ha llegado el año de darles su merecido a los que pelean contra Sión. Ha llegado el día. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí.
Y lo que va a hacer, lo va a hacer y ya no va a pedir permiso, ya no va a advertir. Tiene 2000 años advirtiendo lo que va a suceder. Tiene 2000 años diciéndole al hombre lo que puede esperar si no se vuelve a él. Cuando él diga se acabó, se acabó. Se acabó. Y debemos de tener esa de nuevo en mente, porque eso es lo que pone cierta tensión en nuestros, no atención, sino tensión en nuestras vidas, ¿no es cierto? Si estamos pensando en cómo estamos viviendo, en las cosas que hacemos o las cosas que no hacemos, pone cierta tensión en nuestras vidas para que nos demos cuenta de en dónde nos encontramos. Pero cuando llegue el día de la venganza del Señor, va a llegar y les va a dar su merecido a los que pelean contra Sión. En Joel capítulo 2, vamos a ver algunos versículos que hablan de esto. En Joel capítulo 2, versículos 10 y 11, noten lo que dice. Ante ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y se apaga el resplandor de las estrellas. El Señor mismo da las órdenes al frente de su ejército. Muy grandes son sus batallones y fuertes son los que cumplen la orden. Grande y terrible es el día del Señor. Y de nuevo, ¿quién podrá resistir? ¿Sí? Y piensen en esto, nosotros como cristianos estamos esperando el día del Señor, ¿no es cierto? No los miré muy convencidos. Nosotros como cristianos estamos esperando el día del Señor, ¿no es cierto? Porque no se trata de lo que nos va a pasar a nosotros, porque nosotros ya estamos aceptados por Dios en Cristo, porque el Señor finalmente va a vengarse de sus enemigos, que si nos damos cuenta son también nuestros enemigos. Sí, porque están peleando contra nuestro Dios. En Romanos capítulo 2, los versículos 4 al 6 dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? ¿Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es su justo juicio. ¿Quién de aquí quiere que el Señor le pague de acuerdo a sus obras? ¿Verdad que no? Yo no quiero que el Señor me pague conforme a mis obras. Y podemos pensar que tenemos muchas buenas obras hechas. Podemos pensar que tenemos la columna de buenas obras llena, ¿verdad? Pero esas buenas obras de nada nos sirven si las buenas obras que estamos haciendo son motivadas por el temor a que vayamos a ser condenados y las hacemos con el afán de ganarnos el favor de Dios. Porque no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Porque todo el favor que Dios iba a mostrar a la humanidad ya lo mostró en Jesucristo. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la salvación que Él nos da, la vida eterna que Él nos da, es por gracia. Sí, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y eso no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie tenga de qué gloriarse. Pero una vez que somos salvos, Él espera que andemos en buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Entonces, si no apreciamos su benignidad, si no apreciamos su tolerancia y su paciencia y la vemos como esa gracia y misericordia que Dios nos está ofreciendo, sino que nos volvemos obstinados y endurecemos nuestro corazón, entonces lo único que estamos haciendo es acumulando ira contra nosotros mismos para el día de la ira. Y va a llegar el día en el que el Señor va a revelar su justo juicio y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso no lo queremos. En Malaquías capítulo 4, los versículos 1 al 3, noten, Malaquías 4, 1 al 3. Ya viene el día, candente como un horno. En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero luego noten el versículo 2. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Y entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. El día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos.
Entonces podemos ver el fin de los dos grupos. El fin del grupo que no ha confiado en Él, el fin del grupo que va a ser consumido como estopa. ¿Sí saben lo que es la estopa, verdad? Arde, pero sí rápido. Va a ser consumido como la estopa. Y luego el otro grupo, al que teme el nombre del Señor, entonces sobre ellos brillará un sol de justicia que traerá, ¿qué? Salvación. Salvación. Versículo 9 de Isaías 34 dice, sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre, su tierra en brea encendida. No se apagará de noche ni de día, ni su humo dejará de subir. Por siempre será asolada y nadie volverá jamás a pasar por ella. ¿Qué les decía? Se están preocupando por el calentamiento global ahora. ¿Cómo la van a ver cuando llegue ese tiempo? ¿Verdad? ¿Qué van a hacer entonces para detener el calentamiento global? ¿Verdad? No van a poder hacer nada porque es lo que el Señor está haciendo. Por eso yo no le creo nada de esas cosas de las cosas del clima, los cambios de clima y el calentamiento global y todo eso. Porque saben que las Escrituras nos dicen que la tierra, el hombre no va a acabar con ella. El hombre no la va a destruir, no la va a hacer desaparecer. La tierra va a terminar con calor ferviente, pero va a ser calor, va a ser fuego que el Señor va a mandar del cielo. Y eso es lo que va a destruir la tierra. El Señor la creó, Él la va a destruir. El hombre no. Me acuerdo cuando empezó a ver las armas, la carrera nuclear, ¿no? Que Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en una carrera a ver quién tenía más armas nucleares. Y ay, se va a acabar el mundo, y esto es de lo que habla Pedro en segunda de Pedro, y de esas armas nucleares el hombre las va a soltar y va a destruir la tierra. La palabra de Dios nos dice que el hombre va a destruir la tierra. La palabra de Dios nos dice que Dios va a destruir la tierra. Y Dios no necesita de armas nucleares. Dios lo único que necesita es empujar el dedo empujar el sol con el dedo así unos cuantos grados hacia enfrente. ¿Y saben qué pasa con la tierra? Se congela. Se congela. Entonces Dios no necesita la ayuda del hombre para absolutamente nada. Ni para bien, ni para mal. El hecho de que Dios nos use a nosotros para hacer cosas buenas en la tierra es solamente una señal de que quiere hacernos partícipes hasta cierto grado de su gloria. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que Dios puede tomar al peor de los pecadores y convertirlo en un Pablo. ¿Sí? Puede tomar al peor de los pecadores y convertirlo en un Pedro. ¿Sí? Y puede tomarnos a nosotros también y sacarnos de donde andábamos y de cómo éramos y convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Ahora en los siguientes versículos volvemos al tiempo en el que Dios estará lidiando con los enemigos de su pueblo aquí en la tierra, en los tiempos de que Isaías está profetizando. Porque las tierras de esos enemigos van a quedar tan desoladas que van a quedar inhabitables. ¿Verdad? Y sabemos que está hablando de aquí la tierra, porque cuando el Señor termine con la gran tribulación, de la tierra no va a quedar absolutamente nada. Pero aquí va a mencionar el estado de la tierra después de que Él lidie con los enemigos de su pueblo. Noten versículo 11. Los pelícanos y los erizos se adueñarán de ella y la habitarán las lechuzas y los cuervos. La medirán con cordeles de destrucción y con plomadas de asolamiento. Sus príncipes serán llamados príncipes sin reino, y a nada serán reducidos todos sus hombres importantes. En sus palacios crecerán espinos, y en sus fortalezas habrá ortigas y cardos. Se volverán cuevas de chacales y patios para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y las cabras salvajes llamarán a sus compañeros, y también las lechuzas habitarán en ese lugar, y ahí podrán descansar. Ahí los búhos anidarán, y pondrán sus huevos, sacarán a sus pollos y los juntarán debajo de sus alas. Ahí también se juntarán los buitres, cada uno con su compañera. Investiguen en el libro del Señor y lean si alguno de ellos faltó. Pero no faltó ninguno de ellos, ni su compañera, porque así lo ordenó su boca y lo reunió su espíritu mismo. El Señor les echó suertes y con su propia mano les repartió la tierra, que será su herencia para toda la vida, y ahí vivirán de generación en generación.
Noten, el versículo 16 es la clave aquí. Investiguen en el libro del Señor y lean si alguno de ellos, de todo lo que acaba de decir en este grupo de versículos, si alguno de ellos faltó. Pero no faltó ninguno de ellos, ni su compañera, porque así lo ordenó su boca y lo reunió su espíritu mismo. Lo que el Señor está diciendo aquí es esto. Lo que el Señor está diciendo aquí es que está retando a los hombres a que después de que lo que está profetizando Isaías suceda, que vuelvan a leer el libro de Dios. Una vez que todo esto se cumpla, una vez que todo esto pase, vuelvan a leer el libro de Dios y vean si todo lo profetizado se cumplió o no. Les está diciendo Dios, saben que cuando después de que todo esto pase, vayan y vuelvan a leer el libro de Dios. Y fíjense si todo lo que profetizó se hizo o no. Porque si no se hizo, quiere decir que Dios no es un Dios de confianza. Pero si sí se cumplió todo de acuerdo a lo que Dios profetizó, ¿qué quiere decir? Que podemos confiar en que lo que aún no se ha cumplido, se va a cumplir. ¿Sí? Y esa es la seriedad de la palabra de Dios. La leemos, vemos las profecías, vemos si se cumplieron, cómo se cumplieron, cuándo se cumplieron. Y vemos que se cumplieron tal y como el Señor dijo a través de sus profetas que se iban a cumplir. Y si se cumplió tal y como dijo, porque Él así lo dijo, entonces quiere decir que es digno de que nosotros pongamos nuestra confianza en Él para las profecías que todavía no se cumplen. ¿Sí? Entonces Él mismo nos dice, chéquenle, chéquenle, vuelvan a leer el libro. Vean si todo lo que les he dicho, vean si todo lo que he profetizado se ha cumplido tal y como les he dicho. Y si se ha cumplido tal y como les he dicho, entonces presten atención para lo que no ha pasado todavía. Presten atención. Porque si todo lo que ya les dije sucedió tal y como yo les dije, lo que todavía no pasa va a suceder tal y como yo les digo. ¿Sí? El Señor está hablando en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, el Señor está hablando de una profecía dada por Isaías. Noten lo que dice ahí. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar, noten, el año de la buena voluntad del Señor. Y luego, ¿qué hizo? Versículo 20. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Y noten lo que dice en el versículo 21. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Aquel del que Isaías estaba hablando cuando escribió esto, soy yo. Y esta escritura está hablando de que el Espíritu de Dios iba a estar sobre mí. Y yo iba a venir a hacer todas estas cosas. Y esto es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que la profecía de Isaías dijo que iba a ser el Mesías, eso es lo que Jesús está haciendo. Lo que nos da la seguridad de que Jesús es ¿quién? El Mesías. Y por ende Dios. Lo curioso es que la profecía que Jesús dio aquí no la dio completa. Queda una parte todavía que el Señor no mencionó. Y esa parte está por cumplirse. Y para poder ver esa profecía completa tenemos que ir a Isaías 61 y leer los versículos 1 y la primera parte del versículo 2, en donde Isaías escribe, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, las palabras de Jesús en Lucas. Sí, el Señor me ha ungido, las palabras de Jesús en Lucas. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Parte de lo que Jesús dijo. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Lo primero se cumplió, porque Él mismo dijo que el día que lo leyó se cumplió la primera parte de esa profecía.
pero lo segundo está por cumplirse. Y si lo primero se cumplió, lo segundo también podemos estar seguros de que se va a cumplir. Entonces, si Él vino a proclamar el año, de la buena voluntad del Señor, que era lo que Isaías había profetizado, y luego enrolló el libro y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Cuando vamos y leemos lo que Isaías escribió e incluimos el versículo 2, la primera parte del versículo, en donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, quiere decir que el día de la venganza de nuestro Dios también va a llegar. Porque si lo primero se cumplió, lo segundo se va a cumplir. Si lo primero se cumplió, lo segundo se va a cumplir. Entonces, por eso es importante estudiar los libros proféticos, porque esto nos confirma que todo lo que Dios profetizó, algunas cosas miles de años antes, se han cumplido al pie de la letra como Él dijo que se iban a cumplir. Y eso nos debe llenar de confianza de nuevo hacia lo que no se ha cumplido todavía. ¿Sí? Entonces, la primera parte se cumplió y la segunda también se va a cumplir. Y porque todavía estamos en lo que es el año de la buena voluntad del Señor, tenemos que aprovecharlo, mis hermanos. Tenemos que aprovecharlo no solamente para nosotros recibirlo, sino para hablarles a otros y decirles que todavía están a tiempo, que todavía es tiempo, que el Señor todavía no está derramando su juicio, no está derramando su ira. El Señor todavía está mostrando misericordia porque aún nos encontramos en el año de la buena voluntad del Señor. Todavía estamos en ese tiempo. Pero el día que la iglesia desaparezca, ahí se acabó todo y la ira de Dios va a empezar a caer sobre la tierra. Mis hermanos, yo quiero verlos a todos ustedes en el cielo. ¿Ok? Quizás no los vea, porque ustedes van a estar tan cerca del trono y yo tan lejos que no los voy a alcanzar a ver. Pero yo quiero verlos, a encontrarme con ustedes en el cielo, encontrarme con todos ustedes en el cielo. Entonces tenemos que asegurarnos de que estamos viviendo como debemos vivir. ¿Por qué? Porque eso nos muestra a nosotros que en realidad tenemos la fe que salva. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 6, los versículos 1 y 2, por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Este es el momento oportuno. Este es el día de salvación. Ninguno de nosotros sabemos si va a amanecer mañana. ¿Alguno está seguro de que va a amanecer mañana con vida? Entonces, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando debemos clamar a Él. Hoy es cuando debemos de pedir perdón. Hoy es cuando debemos hacernos de su gracia. Porque ninguno de nosotros tiene asegurado el día de mañana. Ninguno de nosotros tiene asegurado de que va a llegar a su casa inclusive, les puedo decir. Y no es por asustarlos ni nada, pero es la verdad. Entonces debemos estar seguros de que estamos seguros de que creemos en Él. Por último, les voy a pedir que busquen en sus Biblias 2 de Pedro, capítulo 3, rápidamente, 2 de Pedro, capítulo 3. Y con esto vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Hay mucha gente que dice, tienen mucho tiempo diciendo que Jesús va a venir, que ahorita les mencioné los años 70, cuando todo el mundo se saludaba con Maranata, ¿verdad? Tienen desde los 70, como si hiciera mucho tiempo, ¿verdad? Para los que estuvimos ahí, se nos hace como que acaba de pasar un poco tiempo, ¿verdad? Para los que no estuvieron o no habían nacido todavía, los 70, hubo 70, ¿verdad? Ni siquiera en mente los tienen. Pero mucha gente dice, tiene tanto tiempo diciendo a los cristianos que Jesús va a venir, que Jesús va a venir, que Jesús va a venir. Jesús ya está en el cielo, ya está contento, ya está donde debe estar, ya ni se acuerda de ustedes. Ya ni se acuerda de ustedes. Ya se tardó mucho, ya se tardó 2000 y tantos años. Pero noten lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro 3, comenzando con el versículo 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia
y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo esto será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego, y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Versículo 18, más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia dice, amén. ¿Se dan cuenta? Es un llamado a nosotros como cristianos. Sí, ya somos salvos. Sí, está segura nuestra salvación, pero nos llama a que prestemos atención cómo estamos viviendo, a que prestemos atención en las cosas que estamos haciendo y las que no estamos que estamos haciendo que no deberíamos de hacer y las que no estamos haciendo que sí deberíamos de hacer. ¿Sí? A que no caigamos ni en el pecado de comisión ni en el pecado de omisión. ¿Sí? Y no somos perfectos, todos vamos a tropezar y vamos a cometer errores. Pero no vamos a tener una vida habitual de pecado, no vamos a vivir una vida habitual de pecado, no vamos a practicar el pecado. Sí, vamos a tropezar y caer a veces, pero conforme crece nuestro conocimiento de Dios y crece nuestro conocimiento de su gracia, vamos limpiándonos, siendo purificados, siendo transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Y las cosas con las que una vez tuvimos luchas, ahora ya no las tenemos. Pero tenemos que estar constantemente como examinándonos, autoexaminándonos, meditando en dónde estamos y en dónde deberíamos de estar. Sabemos que ya no estamos donde estuvimos, ¿verdad? Pero todavía no estamos en donde debemos estar. Caminemos entonces de la mano de Dios para asegurarnos que llegamos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre una vez más por las cosas que a través de ella nos enseñas. Gracias por estos pasajes que tenemos que estudiar, que a veces son difíciles, como dice Pedro, acerca de lo que Pablo escribe, acerca de lo que Isaías escribe. Gracias porque tenemos que poner mucha atención a lo que estamos leyendo para saber cuándo se trata de cosas celestiales y cuándo de cosas terrenales, cuándo se tratan de cosas que eran para el tiempo de Isaías y cuándo se tratan de cosas que son para el futuro, que algunas de ellas todavía ni se cumplen, pero están por cumplirse muy pronto. Danos entendimiento, Señor, danos sabiduría, danos el deseo de querer escudriñar las Escrituras para entender todas estas cosas y poder, Señor, vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Señor, ninguno de nosotros piensa que podamos ser suficientes para hacer lo que tú esperas de nosotros, pero sabemos que tú eres suficiente para hacernos, por el poder de tu Espíritu, las personas que quieres que seamos. Así es que nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en nosotros, sigas transformándonos y purificándonos para traerte honra y gloria en el tiempo que nos tengas aquí en la tierra, sea mucho o sea poco. Pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén y amén. Dios les bendiga.